bajo la luna roja, la tierra exige sangre. No es un castigo, ni una elección. Es la naturaleza de lo eterno, del círculo que nunca se rompe. Cada generación ofrece su carne, su alma, para que el pueblo florezca. Yo soy la guardiana de este pacto, la voz de lo que no puede ser nombrado. Esta es la historia de cómo la oscuridad reclamó su lugar, y cómo el círculo volvió a cerrarse. Soren creía que había escapado. Su último trabajo lo había llevado a las montañas de Serbia, donde un culto remoto adoraba a algo que no tenía nombre. Su misión parecía clara: localizar su templo, destruir el altar y eliminar al líder. Pero, desde el primer momento, nada en ese lugar había sido claro. El aire en la caverna era pesado, con un olor metálico que no podía ser solo sangre. Las antorchas arrojaban sombras irregulares sobre las paredes, que estaban cubiertas de símbolos grabados a mano. Uno de ellos destacaba entre los demás, un círculo dividido en 3 partes iguales, con una línea recta atravesándolo de lado a lado. Aunque no lo reconocía, había algo inquietantemente familiar en su diseño. En el centro de la caverna, un pedestal negro sobresalía, cubierto de cenizas y restos humanos. Frente a él estaba el guardián del culto, un hombre alto y demacrado, con ojos que brillaban como brasas encendidas. Soren no perdió tiempo. Desenfundó su pistola y disparó directamente al pecho del hombre. El eco del disparo resonó en la caverna, pero el guardián no cayó. Apenas se tambaleó, como si la bala fuera poco más que un empujón. Soren frunció el ceño y disparó de nuevo, esta vez al hombro. La bala atravesó la carne, dejando un agujero limpio, pero el hombre no mostró señales de dolor. ¿Qué demonios?, murmuró, dando un paso atrás mientras disparaba por tercera vez, directo a la cabeza. El guardián sonrió. Fue una sonrisa que no pertenecía a un hombre. Sus labios se torcieron en un ángulo imposible, y sus dientes, largos y afilados, brillaron bajo la luz parpadeante de las antorchas. Soren retrocedió, sintiendo como un frío inexplicable comenzaba a subir por su columna. Pero antes de que pudiera reaccionar, el guardián habló. Su voz no era humana. Era profunda, reverberante, como si saliera de las mismas paredes de la caverna. Cada palabra pesaba en el aire, llenándolo de una presencia invisible pero innegable. Donde quiera que vayas, su mirada te seguirá. Tú eres suyo, Soren. Y cuando llegue el momento, vendrás a él. Mientras hablaba, el guardián levantó una mano ensangrentada y la presionó contra el pedestal. Al retirarla, el símbolo del círculo dividido en 3 partes brilló por un instante antes de desvanecerse. El guardián avanzó hacia él, pero su cuerpo colapsó antes de alcanzar a Soren. Cayó al suelo con un ruido seco, su sonrisa todavía congelada en el rostro. Soren no pudo moverse. Todo en la caverna parecía vibrar con esas palabras, como si el lugar entero estuviera vivo. Sintió que su cicatriz, la misma que había recibido en uno de sus trabajos anteriores, comenzaba a arder. Se llevó una mano al rostro, jadeando, antes de girarse y correr hacia la salida. Esa noche, algo cambió en Soren. Los días después de Serbia pasaron como un borrón para Soren. Las palabras del guardián resonaban en su mente como un eco constante, y la cicatriz en su rostro ardía de manera intermitente, como si reaccionara a algo que él no podía ver. Su investigación lo llevó a un rincón olvidado de Lituania, un lugar que apenas aparecía en los mapas. Un pueblo pequeño y aislado, donde los rumores hablaban de un culto que realizaba rituales bajo la luna roja. Las descripciones coincidían demasiado con lo que había enfrentado en Serbia, y aunque cada fibra de su ser le decía que no debía ir, algo lo empujaba hacia allá. Cuando dejó atrás los últimos vestigios de civilización, el camino se volvió más estrecho y tortuoso. Los árboles se cerraban a su alrededor como un túnel natural, y la luz del sol apenas lograba atravesar las ramas. El aire era pesado, cargado con el olor de la tierra húmeda y algo más, algo metálico que le resultaba inquietantemente familiar. Finalmente, el bosque se abrió, y Soren vio el pueblo. No era más que un puñado de casas de madera vieja, de techos inclinados y paredes ennegrecidas por el tiempo. Había una quietud antinatural en el aire, como si incluso los animales evitaran el lugar. Pero lo que llamó la atención de Soren no fueron las casas. Fue lo que estaba en el bosque en la entrada del pueblo. Un poste alto de madera se alzaba en medio del camino, y colgado de él había un cuerpo humano. Estaba desnudo, con los brazos extendidos hacia los lados y la piel marcada con cortes profundos que formaban un patrón, el mismo círculo dividido en 3 partes que había visto en Serbia. Soren se detuvo, sintiendo como la cicatriz en su rostro comenzaba a arder de nuevo.
No podía apartar la mirada del símbolo, pero lo que lo inquietó aún más fue el rostro del cadáver. Aunque estaba hinchado y desfigurado, parecía estar sonriendo, una mueca torcida que le recordó al guardián. Avanzó lentamente, sus ojos recorriendo cada detalle del macabro espectáculo. Notó que los ojos del cadáver habían sido arrancados y sustituidos por pequeños discos de madera, tallados también con el símbolo. ¡Qué bienvenida tan cálida!, murmuró para sí mismo, mientras continuaba avanzando hacia el pueblo. Lo recibió con un silencio que pesaba como una losa. Las casas estaban desiertas, sus puertas cerradas y ventanas vacías, mientras el viento soplaba entre las grietas de las paredes de madera, produciendo un sonido similar a un lamento. Soren caminó lentamente, observando cada detalle del pueblo. Las calles estaban cubiertas de hojas húmedas y ramas caídas, como si nadie las hubiera limpiado en años. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban alrededor del lugar, y en la corteza de muchos de ellos estaba grabado el mismo símbolo que había visto en Serbia, el círculo dividido en 3 partes. A medida que avanzaba, notó una cabaña al final de una pequeña pendiente, casi oculta por la niebla. Era más pequeña que las demás, con un techo inclinado y paredes ennegrecidas por el tiempo. La puerta estaba entreabierta, y una leve brisa la movía apenas, revelando destellos de lo que había dentro. Soren se detuvo frente a la entrada, su instinto gritándole que no entrara, pero algo en su interior, algo que no podía explicar, lo empujaba hacia ella. Empujó la puerta con cuidado. La madera crujió, y el interior se reveló con un aire de abandono inquietante. Había una mesa de madera al centro, cubierta con una capa delgada de polvo, salvo en un lugar donde descansaban un plato con pan negro y un vaso de líquido oscuro. Al fondo, una cama con mantas gruesas esperaba, y la chimenea, aunque apagada, tenía restos de cenizas frescas, como si alguien hubiera encendido un fuego no hacía mucho. Soren frunció el ceño. Todo en esa cabaña parecía indicar que alguien la había preparado para su llegada, pero no había rastro de vida. Caminó hacia la mesa y observó el pan y el vaso. No estaban rancios ni sucios. Se giró hacia la cama. Las mantas estaban perfectamente dobladas. El aire dentro era pesado, y una sensación de vigilancia lo invadía. Miró alrededor, buscando algún indicio de quién podría haber dispuesto todo aquello, pero la cabaña estaba vacía. Se quedó quieto por un momento, considerando sus opciones. No había señales de que alguien fuera a aparecer, y después del largo viaje, sabía que necesitaba un lugar donde descansar. Finalmente, se sentó en la cama, dejando su mochila en el suelo. Mientras observaba la tenue luz que se filtraba por las ventanas sucias, notó algo tallado en una de las vigas del techo. El símbolo. El mismo círculo dividido en 3 partes que había visto en Serbia y en los árboles del bosque. Soren suspiró, el peso de las coincidencias acumulándose en su mente. Se recostó en la cama, aunque sus músculos permanecían tensos, y su cicatriz comenzó a arder ligeramente. Antes de cerrar los ojos, escuchó un sonido que lo hizo dudar. Era leve, apenas un susurro que parecía venir desde fuera de la cabaña. Una palabra, pronunciada con voz baja y arrastrada, casi como si el viento la hubiera moldeado. Soren. Su cuerpo se tensó. Abrió los ojos y miró hacia la puerta, pero no vio nada. El bosque permanecía inmóvil bajo la niebla, y el pueblo, igual de silencioso. Cerró la puerta con firmeza, atrancándola con un viejo pestillo de hierro, y se obligó a recostarse de nuevo. Algo en este lugar estaba vivo, algo que había estado esperándolo. Soren no recordaba haberse quedado dormido, pero despertó de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. La cabaña estaba en completa oscuridad, salvo por el tenue resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas sucias. Afuera, el silencio había sido reemplazado por un sonido que le erizó la piel. Cánticos. Eran graves, guturales, y se alzaban en un ritmo hipnótico que parecía venir desde el bosque. Soren se sentó en la cama, aguzando el oído. No podía entender las palabras, pero había algo en la cadencia que le resultaba inquietantemente familiar. Se levantó lentamente, con cuidado de no hacer ruido, y caminó hacia la ventana. A través de la bruma, vio una tenue luz rojiza que titilaba entre los árboles, a la distancia. Una fogata. El cántico continuaba, ahora acompañado por un sonido más bajo, casi como un murmullo, pero distinto, un lamento. Soren entrecerró los ojos, intentando distinguir más detalles a través de la niebla, cuando de repente el lamento se transformó en un grito desgarrador. Era una voz humana, profunda y cargada de agonía. Soren dio un paso atrás instintivamente, su respiración acelerándose. Otro grito le siguió,
más fuerte esta vez, como si el dolor del hombre hubiera alcanzado un punto imposible de soportar. Los cánticos continuaron, imperturbables, y los gritos se hicieron más desesperados, hasta que de repente cesaron. El silencio que quedó fue aún más aterrador que los sonidos. Era como si el bosque entero contuviera la respiración, esperando. Soren sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cicatriz comenzó a arder, y por un instante sintió que algo lo observaba desde la negrura del bosque, algo que no necesitaba ojos para verlo. Dio un paso hacia la puerta, casi dispuesto a salir y averiguar qué estaba ocurriendo, pero se detuvo. No tenía sentido enfrentarse a lo que fuera que estaba allá afuera en plena oscuridad. Se apoyó contra la pared de la cabaña, respirando profundamente, y trató de calmarse. Los cánticos se desvanecieron lentamente, pero el resplandor rojizo de la fogata permaneció visible durante horas, parpadeando como un ojo abierto en la distancia. Soren sabía que tendría que ir allí, no ahora, pero pronto. Algo en ese lugar lo estaba llamando, y aunque intentara resistirse, sabía que no podría ignorarlo. El amanecer en el pueblo trajo poco consuelo. La niebla seguía cubriendo el pueblo, y el aire tenía un frío que parecía calarse en los huesos. Soren se levantó de la cama, el ardor en su cicatriz aún persistente. No podía ignorar lo que había visto y escuchado la noche anterior. El resplandor rojizo de la fogata seguía grabado en su mente, al igual que los cánticos y los gritos. Sabía que tenía que ir allí. Caminó hacia el bosque, siguiendo el rastro invisible que lo había llamado en la noche. A medida que avanzaba, los árboles parecían más retorcidos, sus ramas enredándose sobre su cabeza como si intentaran bloquear incluso la luz del sol. Finalmente, el bosque se abrió, y lo que vio le heló la sangre. Era un cementerio. Las lápidas estaban torcidas y cubiertas de musgo, muchas de ellas sin nombre, solo grabadas con el símbolo que Soren había visto antes, el círculo dividido en 3 partes. La tierra estaba revuelta en varios puntos, como si alguien hubiera desenterrado los cuerpos recientemente. En el centro del cementerio estaba la fogata, ahora reducida a cenizas negras, pero el aire alrededor aún olía a humo y sangre seca. Soren avanzó con cautela, observando los detalles. Había huesos humanos esparcidos cerca de la fogata, algunos completamente calcinados, otros apenas tocados por el fuego. Entre ellos, pedazos de tela y amuletos rotos. Sintió un nudo en el estómago mientras observaba un cráneo que yacía junto al círculo de cenizas, con las cuencas vacías mirando hacia él. Su cicatriz comenzó a arder con más fuerza, y por un instante creyó escuchar algo, un susurro bajo, como si los huesos mismos trataran de hablarle. El viento sopló, moviendo las cenizas en espirales que parecían formar figuras humanas por un instante antes de dispersarse. Soren retrocedió, el peso de la atmósfera opresiva comenzando a afectarlo. Este lugar no era solo un cementerio, era un centro ceremonial. Decidió no quedarse más tiempo. Dio media vuelta y comenzó a alejarse, su respiración pesada mientras trataba de ignorar la sensación de que algo lo estaba siguiendo. Mientras Soren se alejaba del cementerio, algo en el horizonte llamó su atención. A través de la niebla, vio una estructura solitaria, una capilla pequeña, hecha de piedra negra, que parecía estar al borde del colapso. El edificio estaba casi escondido entre los árboles, como si el bosque intentara reclamarlo. El aire se sentía más pesado a medida que se acercaba, cargado con un aroma extraño, una mezcla de flores marchitas y algo dulce, pero también con un toque metálico que le recordaba al olor de la sangre seca. Soren se detuvo frente a la puerta, que estaba ligeramente entreabierta. Desde adentro emanaba un leve resplandor, como si una llama temblorosa iluminara el interior. Empujó la puerta con cuidado, y el sonido del crujido resonó en el espacio vacío. Lo que vio dentro lo dejó inmóvil. En el centro de la capilla, bajo el techo inclinado que parecía a punto de caer, una mujer bailaba. Su cabello negro caía como una cascada sobre su espalda, brillante incluso bajo la tenue luz. Llevaba un vestido ligero y translúcido, que seguía cada movimiento de su cuerpo con una precisión inquietante, como si fuera una extensión de ella misma. Soren se quedó en el umbral, observándola mientras sus pies deslizaban con gracia sobre el suelo de piedra. Cada paso, cada giro, era como parte de un ritual, un baile que parecía estar dedicado a algo o a alguien. Sus brazos trazaban formas en el aire, lentas pero precisas, y su cuerpo parecía moverse al ritmo de una melodía que él no podía escuchar. El resplandor de las velas en las esquinas de la capilla iluminaba su rostro cada vez que giraba hacia él. Era hermosa, pero no de una manera convencional.
Había algo en su belleza que era hipnótico y peligroso a la vez, como una rosa cubierta de espinas invisibles. Finalmente, la sacerdotisa se detuvo. Con movimientos lentos, giró hacia Soren y sus ojos oscuros y profundos lo encontraron. Había algo en su mirada que lo desarmó, una intensidad que parecía atravesarlo, como si pudiera ver directamente a su alma. ¿Has venido a verme bailar? Soren tragó saliva, tratando de ignorar la tensión que se había instalado en su pecho. Vi la capilla desde el bosque y decidí entrar. Litara sonrió, un gesto lento y calculado que no era ni frío ni cálido, sino algo en el medio, algo que lo ponía aún más en alerta. Dio un paso hacia él, sus movimientos tan fluidos que parecían irreales. Entonces es curiosidad. Eso puede ser peligroso, Soren. Soren frunció el ceño. ¿Cómo sabes quién soy? Litara rió suavemente, un sonido bajo y melódico que resonó como un eco en las paredes. Dio otro paso hacia él, dejando que el tenue resplandor de las velas iluminara cada detalle de su rostro y su figura. ¿Cómo podría no saberlo? Eres conocido aquí. Tus hazañas, tus cicatrices, tu dolor. Soren sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no se movió. ¿Qué sabes de lo que pasó anoche?, preguntó, manteniendo su tono firme. La fogata, los cánticos, los gritos. Litara suspiró, girando sobre sus talones con una gracia casi teatral, y comenzó a caminar lentamente por la capilla, dejando que el sonido de sus pasos llenara el silencio. ¿Por qué siempre buscan respuestas donde solo hay misterio? Lo que escuchaste no era para ti, pero aún así lo sentiste, ¿verdad? Soren no respondió de inmediato, pero su cicatriz ardió en ese momento, como si sus palabras hubieran activado algo en su interior. Litara se giró hacia él nuevamente, apoyándose ligeramente en la mesa. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión más seria, más intensa. No estás aquí por casualidad, Soren, él te eligió, y aunque intentes resistirte, al final, vendrás a él. Soren dio un paso hacia atrás, el peso de sus palabras cayendo sobre él como una losa. ¿Quién es él? Litara no respondió de inmediato. En cambio, se acercó nuevamente, quedando peligrosamente cerca de él. Su aroma lo envolvió, una mezcla embriagadora de flores y algo más oscuro, algo que no podía identificar. Te lo diré cuando estés listo. Por un instante, Soren sintió que todo en la capilla desaparecía, excepto ella. Luego, con un movimiento elegante, Litara giró nuevamente y caminó hacia la puerta trasera de la capilla. Antes de desaparecer en la niebla, se giró una última vez, su sonrisa regresando, pero esta vez con un filo más oscuro. Nos vemos, Soren. Aún falta mucho por hacer. Mi pueblo necesita preparar todo para la gran noche roja. Y con eso, Litara se desvaneció entre las sombras, dejándolo solo en la capilla, con la sensación de que cada rincón del lugar lo observaba. Después del desconcertante encuentro con Litara, Soren regresa a la capilla, decidido a encontrar algo que explique lo que está ocurriendo. Mientras explora, sus ojos notan algo que no había visto antes. Una de las losas del suelo tiene una pequeña grieta y alrededor de ella hay marcas similares al símbolo del círculo dividido en 3 partes. Con esfuerzo, levanta la losa, revelando un pasadizo que desciende hacia la oscuridad. El aire que emana de la apertura es denso y frío, con un olor metálico que le revuelve el estómago. Soren baja con cautela, usando la luz de una lámpara de aceite que encuentra en la capilla. El pasadizo lo lleva a una caverna subterránea, más grande de lo que esperaba. Las paredes están cubiertas de símbolos grabados y pinturas primitivas que representan figuras humanas siendo devoradas por algo gigantesco y amorfo. En el centro de la caverna hay un altar de piedra, y sobre él, una figura humana. Soren se acerca lentamente, sintiendo como su cicatriz arde con más intensidad a cada paso. La persona está atada, con los ojos abiertos, pero completamente vacíos de vida. Aunque aún respira, no parece consciente de lo que ocurre a su alrededor. Intenta desatarla, pero las cuerdas están apretadas con nudos complejos y húmedos, como si fueran parte del altar mismo. Mientras lucha, escucha un ruido detrás de él, un susurro que se convierte en un rugido profundo, resonando en las paredes de la caverna. Soren gira, y lo ve. En las sombras, más allá del altar, hay algo. Una figura colosal, indistinta, como si la misma oscuridad hubiera tomado forma. Sus ojos brillan como brasas, y su presencia llena el aire con un peso abrumador.
Soren siente cómo su cuerpo se paraliza y su mente se inunda de imágenes, sacrificios, sangre y un ciclo interminable de dolor y devoción. La entidad no habla, pero su mensaje es claro: él no es un simple intruso. Es parte del círculo, un engranaje en su maquinaria eterna. Con un esfuerzo sobrehumano, Soren logra apartar la mirada y retrocede, jalando a la víctima con él. Aunque no puede soltarla del todo, logra cargarla en sus hombros y comienza a subir por el pasadizo. El rugido de la deidad se intensifica, pero no se atreve a mirar atrás. Al salir de la capilla, Soren encuentra el bosque envuelto en una niebla aún más densa que antes. La víctima sigue en sus brazos, completamente inmóvil pero respirando débilmente. Intenta regresar al pueblo, pero los árboles parecen haberse cerrado a su alrededor, bloqueando el camino. La niebla no solo reduce su visión, sino que también amplifica los sonidos, ramas quebrándose, susurros y el eco del rugido que escuchó en la caverna. Finalmente, encuentra un sendero que parece llevarlo de regreso al pueblo. Justo cuando piensa que está escapando, algo lo golpea desde un lado. Cae al suelo, dejando caer a la víctima. Antes de que pueda reaccionar, siente manos que lo sujetan y lo arrastran de regreso al bosque. Los rostros de los aldeanos, fríos y vacíos, lo miran con una mezcla de resignación y devoción. Litara aparece frente a él, su rostro tan sereno como antes, pero con una tristeza que no había mostrado antes. La niebla se cierra completamente a su alrededor y todo se vuelve negro. Cuando despertó, lo primero que sintió fue el frío de la piedra bajo su espalda. Su cuerpo estaba inmovilizado y las cuerdas ásperas mordían sus muñecas y tobillos. Intentó moverse, pero cada intento solo le devolvía un dolor punzante. Al levantar la vista, sus ojos tardaron en adaptarse a la luz tenue de las antorchas que iluminaban el cementerio. Entonces lo vio. El centro ceremonial estaba en el centro del cementerio donde antes había encontrado los huesos humanos. Ahora, los aldeanos estaban allí, de pie en silencio, formando un anillo perfecto alrededor de él y la otra Sigma. Soren giró la cabeza y la vio, la víctima que había intentado salvar en la caverna. Estaba atada al mismo altar, sus ojos abiertos pero vacíos, mirando al cielo como si no supiera lo que estaba sucediendo. El silencio era absoluto, incluso el viento, que siempre parecía susurrar entre los árboles, había cesado. Entonces, Litara apareció. Vestida con una túnica negra que caía hasta el suelo. Su cabello estaba suelto, y en sus manos sostenía el cuchillo ceremonial que Soren había visto antes, la hoja curva y grabada con el símbolo del círculo. Su rostro estaba sereno, pero había algo en sus ojos, una mezcla de determinación y tristeza, que hizo que Soren contuviera el aliento. Ella caminó hacia el altar con una gracia inquietante, sus pasos resonando sobre la tierra húmeda. Se detuvo frente a la víctima, que no reaccionó a su presencia. Soren, te dije que el círculo siempre se cierra. Ha llegado el momento. La sangre siempre es alimento. Soren intentó gritar, pero su voz apenas salió como un susurro ronco. No tienes que hacerlo, detente. Litara giró la cabeza hacia él, sus ojos encontrando los suyos. No es algo que yo elija, Soren, es algo que tú nunca entendiste. Él siempre toma lo que le pertenece. Sin más palabras, levantó el cuchillo. La hoja brilló bajo la luz de las antorchas mientras la alzaba sobre el pecho de la víctima. Con un movimiento rápido y preciso, la hundió profundamente, pero no hubo grito. En lugar de eso, la víctima comenzó a reír. Era una risa baja al principio, temblorosa y descontrolada, pero pronto se convirtió en un estallido ensordecedor. Sus ojos, antes vacíos, comenzaron a brillar con un resplandor rojo intenso, y su cuerpo se retorció en espasmos imposibles mientras la risa se convertía en un rugido inhumano. De su pecho, justo donde la hoja había entrado, comenzó a emanar una sombra negra, densa como el humo, que se alzó en el aire y tomó forma. Soren sintió como su sangre se helaba al ver lo que emergía. Era la deidad. De su pecho, justo donde la hoja había entrado, comenzó a emanar una sombra negra, densa como el humo, que se alzó en el aire y tomó forma. La figura que emergió no era completamente visible, una amalgama de sombras líquidas y formas indistintas que parecían retorcerse en un constante estado de cambio, pero sus ojos, dos brasas encendidas, eran inconfundibles. Los aldeanos, sin levantar la vista del suelo, comenzaron a murmurar en voz baja, recitando un cántico que parecía resonar en el aire mismo. La sombra se inclinó sobre el cuerpo inerte en el altar, y con un movimiento repentino, se hundió en Soren teniendo su nuevo cuerpo,
como si la carne lo absorbiera por completo. El cuerpo sobre el altar se estremeció. Los músculos se tensaron y las venas comenzaron a oscurecerse, extendiéndose como raíces negras bajo la piel. Cuando los ojos se abrieron, ya no pertenecían a un hombre. Brillaban con un resplandor rojo profundo y la expresión en su rostro era fría, carente de humanidad. La deidad había encontrado su recipiente. El cuerpo se levantó del altar con movimientos lentos y calculados. Cada paso resonaba como un eco en el cementerio y el aire se volvió más pesado con cada instante que pasaba. La figura se detuvo en el centro del círculo, observando a los aldeanos postrados con una mirada que no necesitaba palabras. Ellos sabían lo que debía hacerse. La voz que surgió no era de este mundo, profunda y reverberante, como si las entrañas mismas de la tierra hablaran. Me ha servido bien, Lítara. Es momento de ir a la capilla. Los aldeanos levantaron lentamente la cabeza, con expresiones de temor reverente. Cada uno sabía que su papel en este nuevo orden estaba escrito en sangre. La figura alzó una mano, y el símbolo del círculo dividido comenzó a brillar en las piedras del cementerio y en la piel de los presentes. La energía oscura se extendió por el suelo, marcando el lugar como el nuevo centro del poder de la deidad. Lítara lo siguió en silencio, manteniendo la mirada baja, consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. La capilla, un espacio antes simple y vacío, comenzó a transformarse. Las sombras de los rincones se extendieron como si tuvieran vida propia, y el símbolo del círculo, grabado en el altar de piedra, comenzó a brillar con un resplandor rojizo. La deidad se giró hacia Lítara, su mirada ardiente cayendo sobre ella con un peso que la hizo caer de rodillas. El pueblo florecerá, pero la prosperidad tiene un precio. La sangre siempre lo exige. Lítara alzó la vista, sus ojos encontrándose con los de la deidad. La deidad se acercó lentamente al altar, colocando una mano sobre el símbolo luminoso. A su toque, el círculo comenzó a latir como un corazón, irradiando pulsos oscuros que llenaban la capilla. La magia que mantiene este lugar no es natural, es antigua, más vieja que cualquier dios que los hombres hayan adorado. Tú, Lítara, has aceptado el pacto, pero ahora debes ser parte de él. Lítara permaneció inmóvil, incluso cuando una sombra comenzó a envolverla. Era fría y densa, y sentía cómo penetraba en su piel, dejándola marcada con símbolos que no podía ver pero que ardían bajo su carne. El círculo se alimenta, esta tierra florecerá, sus campos darán frutos, su gente prosperará. Pero siempre, la sangre debe ser derramada, y tú serás el conducto de mi voluntad. Lítara asintió lentamente, sus labios moviéndose en un murmullo apenas audible. Así será tu voluntad, gran señor de esta tierra sagrada. La deidad dio un paso hacia atrás, observando a Lítara mientras las sombras la rodeaban completamente. Su cuerpo comenzó a cambiar, su piel, antes marcada por el tiempo y la fatiga de su servicio, se tornó tersa y radiante. Su cabello, oscuro como la noche, adquirió un brillo casi sobrenatural. Cuando las sombras retrocedieron, Lítara estaba de pie, más joven y hermosa que nunca. Sus ojos, ahora de un color ambarino profundo, brillaban con una intensidad que parecía atravesar las almas de quienes la miraban. La deidad inclinó la cabeza ligeramente, como si aprobara la transformación. El recipiente ha servido. Mi tiempo aquí termina por ahora, pero tú, Lítara, eres eterna. Lleva este don al pueblo y asegúrate de que el círculo nunca se rompa. Lítara miró el cuerpo que una vez fue de Soren, ahora inerte sobre el altar. No mostró emoción alguna cuando las sombras comenzaron a devorar lo que quedaba de él, reduciéndolo a cenizas que se esparcieron por el suelo de la capilla. Cuando Lítara salió de la capilla al amanecer, los aldeanos la esperaban, reunidos en silencio frente a las puertas. Al verla, sus ojos se llenaron de asombro y temor reverente. No teman, el pacto está cumplido, la deidad ha hablado, y el pueblo prosperará. Mientras hablaba, el aire alrededor pareció llenarse de vida. Las flores comenzaron a brotar en los bordes del camino, los árboles recuperaron su verdor y el sonido de un río cercano resonó como un canto de victoria. Lítara levantó las manos, y los aldeanos cayeron de rodillas. Su rostro, hermoso e imponente, era el reflejo de un poder que ninguno de ellos podía comprender. Nunca olviden que este florecimiento requiere sacrificio. El círculo siempre debe ser alimentado.